a las ciudades europeas y latinoamericanas para restaurar el ecosistema urbano, para que sea más eh, resiliente, para que sean ciudades más incluyentes. Cities Talk Nature tiene una serie de eventos que busca promover aprendizaje y cooperación entre municipios interesados e iniciativas de Latinoamérica y Europa. El día de hoy tenemos el webinar número 9 de Cities Talk Nature. Es especial porque es el inicio de, de las teorías o la serie, perdón, de conocimiento empresarial que va a profundizar en los desafíos y las oportunidades para las empresas con soluciones basadas en la naturaleza, y mi compañero David va a presentar este tema más tarde. Antes de comenzar, por último, queremos mostrarles un pequeño video como introducción a la red de Cities Talk Nature para ver la red que está detrás de esta organización. Para ello, me gustaría pedirle a mi compañera Carolina que comparta el video. Como redes de ciudades, la Federación Latinoamericana de Municipios FLACMA y la Unión Nacional de Gobiernos Locales aportamos nuestra conexión y relación con los gobiernos locales de la región para que el aprendizaje y el desarrollo de herramientas que se genera desde Interlace lleguen a la mayor cantidad de municipios, facilitando y fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias por medio de la comunidad de práctica, Ciudades por la Naturaleza, la cual lideramos en coordinación con nuestros aliados Climate Alliance y Ciudades de Gobiernos Locales Unidos, CGLU, a través de la organización de estos eventos virtuales y presenciales de diversas índoles. Thank you very much. Then I will Muchas give gracias. Voy a darle el piso a David ahora para que haga la introducción y va a ser el moderador del webinar de hoy. Muchas gracias, Felix. Bienvenidos todos. Es un placer estar aquí con ustedes en el kickoff, en el inicio de esta serie de webinars sobre conocimientos empresariales. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la introducción de esa serie para la construcción de empresas NBS en ciudades de tamaño pequeño y medio, que es el área de enfoque del proyecto Interlace. Y vamos a escuchar a una serie de compañeros de empresas NBS que van a hablar sobre casos de éxito, barreras y habilitadores para el éxito de sus proyectos y negocios. Y bueno, como les mencioné, tenemos una serie de webinars muy emocionante que hemos creado para ustedes en los próximos meses. Este es el plan. Hoy estamos en la primera reunión. Hemos planeado temas para las siguientes 5 reuniones. En septiembre esperamos tener un webinar que busca mirar cómo las empresas con soluciones basadas en la naturaleza han crecido, pasado por estas etapas iniciales y han alcanzado una madurez de 20 años. Y vamos a escuchar a nuestros compañeros explicar estas historias sobre cómo se han desarrollado sus empresas. En noviembre vamos a hablar sobre los laboratorios de NBS, de soluciones basadas en la naturaleza y colaboraciones entre
empresa privada y municipios y gobiernos regionales o entidades públicas. En diciembre queremos mirar de manera más cercana lo que es la contratación pública de NBS, sus reglas y lo importante que son para las políticas que promueven las soluciones basadas en la naturaleza, escuchar también experiencias sobre la contratación. Y el próximo año queremos enfocarnos en la certificación y en las normas para las soluciones basadas en naturaleza como políticas para la creación de mercados. Y el plan es que la última sesión o el último webinar de la serie de webinars sería un resumen de asesoría y experiencias que hemos escuchado en las últimas 5 reuniones para el desarrollo de políticas de soluciones basadas en la naturaleza en el sector privado. Y bueno, aquí hay algunas diapositivas que quise poner para introducir el tema general de la serie, de los webinars y también el tema del día de hoy. La particularidad del proyecto Interlace es que trabajamos en ciudades pequeñas y medianas y esto no es una lista exhaustiva de ninguna manera, pero sí hay algunas barreras potenciales cuando queremos implementar soluciones basadas en la naturaleza en pequeñas y medianas ciudades en nuestro proyecto y también en ciudades parecidas alrededor del mundo. Y en vez de brindar una lista exhaustiva, me gustaría decir que las ciudades pequeñas y medianas pueden presentar una barrera, pero también pueden ser una oportunidad. Por ejemplo, en términos de las barreras, algún punto de partida puede ser que un pequeño municipio tiene un cuerpo fiscal pequeño, entonces los presupuestos para la financiación de estas soluciones puede ser un presupuesto pequeño, pero puse un signo de interrogación porque no siempre es el caso. Las ciudades pequeñas y medianas tienen zonas más pequeñas de planeación también, a veces solamente una parte pequeña de una geografía, entonces hay planeación que viene de manera ascendiente y descendiente en cuanto a las decisiones tomadas para la planeación urbana. Las ciudades pequeñas tienen también cosas más pequeñas, objetos más pequeños y tal vez menos experticia en infraestructura y en soluciones basadas en la naturaleza, pero nuevamente depende mucho del contexto, quizás no sea así. Y también estas pequeñas y medianas ciudades presentan diferentes oportunidades en zonas periurbanas, a veces tienen, digamos, más terrenos sin desarrollo y más oportunidades para diseño azul, verde en el desarrollo de propiedades y viviendas internacionales. También cuando son más pequeños tienen menos impacto, también los actores son familiares, entonces pueden implementar las soluciones basadas en la naturaleza en los proyectos. La burocracia es más pequeña también y tal vez los procesos de compra son menores. Tal vez en el caso de eh, las pequeñas ciudades que están lejos de las ciudades grandes, entonces de manera extraordinaria pueden acceder a fondos de desarrollo regional que a lo mejor no están disponibles para las ciudades principales. Entonces realmente depende mucho del contexto. Pueden ser limitaciones, pero también pueden ser oportunidades. Y vamos a ver algunos casos el día de hoy. En los webinars próximos vamos a tener un sentido de cómo este contexto afecta el éxito potencial de estas soluciones basadas en naturaleza. Hay algunas barreras a los modelos empresariales de las soluciones basadas en naturaleza, sí, hay muchas, pero algunas de las que enfrentan las empresas que están iniciando es que hay un espacio limitado físico para estas soluciones y con frecuencia compiten por estas soluciones grises que a veces son más compactas en el contexto de valores altos de uso de suelo. Las soluciones basadas en la naturaleza proporcionan muchos bienes públicos y muchos beneficios públicos, por eso nos gustan. En otras palabras, cosas que son difíciles de comercializar, que son difíciles de capturar y es difícil generar ganancias porque son bienes públicos y son servicios ecosistémicos en muchos casos. Y finalmente, las soluciones basadas en la naturaleza, las empresas y las ciudades, digamos que falta demanda de parte del sector privado en esto, que puede ser porque porque faltan políticas creadas para este mercado, en resumen. Y
Queremos entender, escuchando estas grandes presentaciones, muy buenas presentaciones de diferentes empresas en Europa y Latinoamérica, es, digamos, el contexto político en el que se van a presentar los proyectos y cómo esperamos ver que, digamos, proporcionar estas políticas para una solución basada en naturaleza. Se trata no solamente de crear incentivos financieros, sino que depende de una mezcla de instrumentos políticos, también instrumentos legislativos para crear oportunidades para que estas soluciones basadas en la naturaleza se exijan en los proyectos, conocimiento, comunicación, para buscar soluciones efectivas sin costo y también acuerdos para compartir los costos, para poder implementar las soluciones basadas en la naturaleza en terreno público como parte de un desarrollo privado. Y con frecuencia todo esto se reúne en combinación para crear un mercado para las soluciones basadas en la naturaleza y eso es lo que queremos explorar a través de los invitados que vamos a traer a esta serie. Entonces, estoy muy contento el día de hoy de tener a cuatro conferencistas: Gustavo González, David Jorge Alberto Mota y Grace Yepes. La estructura, y bueno, tenemos algunos avisos parroquiales también, y son que vamos a hacer las presentaciones en este orden. Cada uno de los conferencistas van a tener 15 minutos y durante su presentación ustedes pueden publicar sus preguntas en el chat y me gustaría pedirle a los conferencistas que puedan reservar 5 minutos al final de estos 20 minutos que tienen para responder algunas de las preguntas en el chat. Al final de estas 3 introducciones, Grace Yepes nos va a ayudar a hablar de otros problemas sobre las barreras y los habilitadores en el contexto político. En los casos que vemos, ella va a ser la moderadora para esto. Voy a dejar de compartir mi pantalla ahora. Un poco de tecnología. Gustavo González from GGS. Me complace presentar a Gustavo González de GGNS Arquitectos. Él es arquitecto de paisajismo de Manabí en Ecuador y actualmente está liderando la firma GGNS de diseño urbano. Quiere crear ambientes acogedores, respetando los ecosistemas y los procesos naturales. Qué alegría tenerlo con nosotros, Gustavo, y lo invito a compartir su pantalla. Con la presentación tiene 15 minutos para presentar sus hermosos casos de éxito. Gracias, David. Gracias a los organizadores. Voy a presentar en español. If you could load the presentation mode and then share the screen, then we would see the. Puede cargar modo presentación y compartir. Ahora sí, ahí la vemos. Gracias. Okay. Ya fue presentada mi empresa y no voy a abundar en eso. Sí quiero decir que nos interesa mucho el tema de integración de la ciudad y la naturaleza, el poder entender lógicas que a veces no siempre coinciden, a veces contrastan, pero intentamos a través del diseño encontrar soluciones que satisfaciendo las necesidades humanas también podemos adaptarnos a los procesos naturales. Hoy voy a presentar brevemente dos casos de estudio. El uno, un parque construido en Puerto Viejo; el segundo, un parque planificado para la ciudad de Puerto Viejo, cuyos diseños fueron entregados este año. Yo llegué a Puerto Viejo en el año 2015. Es una ciudad mediana, 200,000 habitantes más o menos, ubicada en la costa ecuatoriana a 17 kilómetros del Océano Pacífico. Es una ciudad, como ven en esta imagen de esa época, 2015, que tenía todavía un amplio corredor de río, aunque en puntos ya había sido estrechado y angostado tanto que provocaba continuas inundaciones en barrios. En el año 2016 ocurrió un terremoto
devastador que destruyó una parte de la ciudad, dañó las vidas de la gente, dañó la economía, y fue un momento muy duro de reflexión que marcó un punto de inflexión. En ese momento, con el liderazgo del alcalde en ese momento, empezó a pensar en una nueva ciudad, una ciudad más integrada con la naturaleza y también capaz de satisfacer mejor las necesidades de movilidad, las necesidades de verde en la ciudad. Y se nos encargó la planificación máster de la ciudad. Nosotros hicimos el plan maestro. Voy a tocar solamente el tema relacionado con la infraestructura verde, brevemente. En ese momento nosotros propusimos la creación de una serie de espacios verdes y parques a lo largo del corredor del río y dentro de la ciudad, y también la creación de un cinturón verde rodeando la ciudad. Esto fue adoptado por la municipalidad a través de ordenanza, y como parte de este esfuerzo se diseñó y construyó el parque que les voy a mostrar, el Parque Las Vegas. Es un parque que está a la orilla del río, cerca del centro administrativo y financiero de la ciudad. Tiene 10,5 hectáreas y el sitio estaba bastante dañado, afectado, porque fue escombrera del terremoto. Aquí se botaron los restos de edificios y finalmente eso ya removió una cantera y encontramos el sitio. Empezamos a diseñarlo en muy malas condiciones, la orilla muy estrecha, el río al pie de un talud, no era posible acceder. Hicimos los estudios hidrológicos y biológicos para entender mejor, y nos dimos cuenta de que por esta estrechez del río, los barrios periféricos, los barrios vecinos iban a sufrir inundaciones. Entonces, nuestra propuesta ha sido, en primer lugar, recrear algo de la original morfología de las orillas. Retiramos los materiales de relleno y reconformamos la orilla para dar acceso a la gente hacia el río, porque en la mayor parte de la ciudad eso no era posible. La gente había ocupado hasta la orilla mismo con rellenos, y en este caso quisimos darle esa llegada hasta la orilla misma. Con el material de relleno, para evitarnos traslados lejanos, creamos, en parte de ese material seleccionado, creamos una colina artificial, la manchita verde que se ve arriba. Y también quisiera destacar una mancha azul que está un poco más arriba de la mancha verde, en donde había un meandro de río abandonado que en el momento de nuestra intervención era un hueco que servía como basurero, digamos, un basurero improvisado para la gente del barrio. Entonces, eso fue rescatado. Nuestra propuesta comenzó por liberar la orilla, como digo, y crear los accesos a través de estas terrazas, gradas terrazas que permitían apreciar el río desde diferentes niveles y acceder también a través de rampas hasta la zona más baja. Esta es la colina artificial, que se convirtió en este teatro al aire libre, que es muy utilizado y apreciado. Es el parque más visitado en Puerto Viejo y quizá a una audiencia de toda la provincia que vienen a eventos. Este es un video corto que muestra desde el aire, vemos la colina, el teatro, a la izquierda vemos una plaza dura que conecta con la ciudad, la orilla del río, los accesos, el mejoramiento que hicimos de las orillas también, y el rescate de este espacio que se convirtió en un humedal.
Esto ha permitido recrear los ecosistemas antiguos de ribera y han regresado las aves y han visitado ahora nuevas aves migratorias. El recuento de aves que se conoce llega a las 108 aves en este momento y eso es algo que ha motivado el interés de muchas gentes. Aquí vemos otro video. With more changing the natural forest to farmland and pasto, these species are having smaller spaces for their food and nesting. Across the river, you've got lots of green. You have mamey, which is really wow. And then this. And so, yeah, you know, they're flying over and they're like, ooh. So it's incredible that you have this park here for the birds. Esto ha creado una oportunidad. El parque sirvió como una ventana hacia la naturaleza y la gente empieza a apreciar dentro de la ciudad este espacio y a pedir más. Entonces yo creo que esa es una de las oportunidades que se van creando con los parques cuando tienen un enfoque hacia la naturaleza y la gente empieza a despertar a que es posible esto aquí dentro de nuestro barrio, en nuestra ciudad. Y esto llevó a un proyecto más ambicioso, que es la creación de un parque de bicicletas de área protegida, conocido como La Tomatera. Es un área de colinas que separa la ciudad de Puerto Viejo de la parroquia rural de Río Chico. El parque tendría 1.200 hectáreas y algo más. Y como ven ustedes, la ciudad les rodea. Entonces, a las puertas de la ciudad, un gran espacio natural, de bosque seco, con una gran biodiversidad y sobre todo endemismo. Es importante porque los parques de bosque, perdón, los bosques secos tropicales están desapareciendo rápidamente. Quedan 2-3% de lo que hubo hace 100 años, 150 años. Y esto va a continuar por la expansión de la frontera agrícola. Entonces, la importancia de tener un parque en la ciudad con estas características, nosotros encontramos gran parte de esta área está en buena condición de conservación y estas áreas se dedicarían a la conservación. Las áreas que están afectadas, principalmente a lo largo del corredor de la vía, que une Puerto Viejo con Río Chico, y en donde justamente se practica, en el corazón de esta área están los senderos de las bicicletas, sería el área de utilización, de uso, pero también de restauración de bosque. Estas son las malas prácticas que actualmente existen. Agricultura en pendientes superiores del 70%, y ya vemos lo que genera, entre otras cosas, flujos de lodo sobre los barrios bajos, y aumenta el pico de las inundaciones. Nuestro estudio hidrológico mostró lo que significaría una inundación con un periodo de retorno de 25 años, no digamos de 50 años. Y creamos un sistema de pequeñas represas dentro de las quebradas, acompañados de 2 lagunas de retención. Estas lagunas de retención también cumplen otras funciones recreativas y creación de hábitat. El segundo objetivo es el de la práctica de la bicicleta, que es un deporte que se volvió muy popular en la pandemia y que vemos es más que multiplicado por 10 el número de usuarios ahora en el parque. El turismo de naturaleza está creciendo. Como dije, Las Vegas, con su despliegue de aves, y también La Tomatera ya se ha incluido en el circuito de los ornitólogos y los avistadores de aves, en parte gracias al gran trabajo de nuestra amiga ornitóloga y artista
Lisa Brunetti, que es la guardiana de esta área y que atrae a través de sus contactos a ornitólogos de Cornell y de otras instituciones que vienen a visitarnos. Entonces se va despertando también en la gente local este interés y queremos fomentarlo a través de tours guiados por naturalistas, miradores en medio de sitios clave dentro del bosque. Este es el plan maestro donde se ven que las intervenciones dentro del área son mínimas, están más dentro del corredor de la vía, con la excepción de unos senderos como el 4 y el 6, que son los senderos de guía naturalista, y el 3, que es un sendero de uso más masivo y de tipo parque urbano, prácticamente, en lo que llamamos el Valle Escondido. El área 5 es donde están los circuitos de ciclismo, con muchas pistas. Aquí vemos la zona de parador. Veíamos acá, es el número 2 en este mapa. Es el punto de ingreso al parque y el punto de control. Hasta aquí llegamos con autos y de aquí empezamos a caminar o en la bicicleta o en la buseta que traslada a las personas que no tienen tanta facilidad de movilidad. Aquí tenemos el parador y la laguna, que sería un humedal que funcionaría la mayor parte del año de esta manera, pero que en la época de grandes eventos hidrológicos serviría como un punto de detención y reserva y de infiltración, protegiendo los barrios bajos. Aquí vemos el parador con este elemento, que es un riachuelo artificial que recircula el agua, oxigenando y manteniendo la calidad del agua. Eso es movido por energía solar que está sobre las cubiertas. Y aquí en el interior de este espacio, que es totalmente abierto, integrado con el bosque. Y este es el sitio del que hablaba, el Valle Escondido, que es un área que por su topografía y por la configuración de la vegetación se presta para un parque casi urbano, con senderos, acceso para todos y espacios de sombra, y que también albergaría zonas de camping, que es algo que muy poco existe en Manabí y que este parque ofrecería y que gradualmente podrían ir aumentándose áreas de camping conforme la demanda crece. Esto es brevemente lo que tenía para ustedes y al final una reflexión. Yo crecí en la ciudad de Cuenca y este es el parque de la ciudad, Parque Central, y esto era lo que nosotros conocíamos como un parque. Y en realidad es un espacio que no representa ningún reto. Para uno puede estar sentado como en la casa de su sala y es un espacio con muy poca vida silvestre, gorriones y mirlos, lo que hay ahí. Y entonces, crear espacios que traen la naturaleza a la ciudad o llevar un poco de nuestra ciudad dentro de la naturaleza de una forma respetuosa, ese es mi sueño. Comparto esta imagen de Rousseau que para mí ha sido inspiradora de tratar de entender qué es lo que nos da temor en la naturaleza y qué es lo que nos atrae. Y al trabajar en mis diseños, siempre estoy tratando y pensando de cómo creo para la gente ventanas desde las cuales se enamora del entorno natural, entiende el paisaje en el que está viviendo, conecta mejor. Y de esa manera creo que hacemos una contribución para mejorar la relación entre hombre y ciudad y naturaleza. Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Eso fue realmente inspirador. 2 proyectos, Parque Las Vegas, Parque Tomatera, perdón. Tenemos la opción de a todos los oyentes de postear o poner preguntas en el chat para nuestros presentadores. Si no hay preguntas, yo hago. Pero ahora veo que están apareciendo algunas preguntas. Entonces, Gustavo, Ramses Morante pregunta,
¿cuáles fueron los desafíos más grandes al realizar estos proyectos? ¿Encontraron resistencia en el aspecto social? Sí, en realidad el primer proyecto tuvo resistencia porque luego de un terremoto la gente, eh, había gente, digamos, que se oponía a la inversión en un parque, eh, considerando que había muchas otras necesidades, como infraestructura rota, y pérdidas materiales que sufrió todo el mundo. Pero una vez que se construyó el parque, todas las resistencias fueron desapareciendo porque la gente tuvo este lugar de sanación, este lugar de encuentro, y creo que la ciudad ahora ama sus parques, ¿no? No es el único parque que se creó, hay otros parques que yo participé también en la construcción del Parque de la Rotonda, 15 hectáreas, y estos sitios le han ido dando y configurando la nueva imagen de la ciudad, y ahora ya hay una población que quiere sus parques, quiere mantenerlos. Las barreras más bien son de otro tipo, ya las comentamos después si hace falta, pero tienen que ver más con el sistema tradicional de pensamiento, de las ingenierías que aún dominan las obras públicas en las instituciones públicas. En consejos provinciales de municipios son los ingenieros con una formación en infraestructura gris los que tienen los presupuestos, ¿no? 90 o más por ciento de los presupuestos van para eso. Entonces, sí hay esas dificultades, pero lo importante es el awareness, ¿no? La conciencia que se va despertando. Excelente. Tenemos tiempo para una pregunta más y me reservo para hacerla. Si pudiera descartar una sola política de la municipalidad, la más importante que facilitó estos dos proyectos, ¿cuál sería, digamos, lecciones aprendidas en términos de políticas fomentadoras? Usted mencionó el plan maestro, que es obvio como un instrumento eje, pero ¿cuáles otros factores facilitadores puedes rescatar de Puerto Viejo? La otra fue la mitigación de riesgos ambientales. Ajá. Estábamos trabajando en orillas del río y era importante destacar, habíamos modelado lo que significaría la inundación de barrios en crecidas futuras, y esta discusión también se incluyó dentro del plan maestro y llevó a una política de creación de áreas de protección de orillas, y eso también, digamos, la creación de reservas, espacios de reserva pública, es algo que está ayudando mucho en la creación de nuevos parques. También la noción de traer dentro de la ciudad actividad agrícola en las zonas cercanas a las orillas de los ríos. La creación de un parque agrícola se pensó también. Esa es otra política interesante porque mantiene la seguridad alimentaria y trae algo a la ciudad de lo que tiene el campo cercano. Excelente. Muchísimas gracias. Siento que podríamos quedarnos con este caso todo el webinar. Desafortunadamente tenemos que seguir. Si hay oportunidad, nos encantaría invitarle de regreso al webinar para poder conocer mejor y más los trabajos. Pero muchísimas gracias por esta presentación. Encantadísimo. Y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias y espero que puedas seguir con nosotros. El próximo, I'll switch to English to underline that this is a bilingual Voy a event. pasar a inglés. Debo resaltar que es un evento bilingüe. Ahora tenemos a David Borges de Black Waters Engineering. Black Waters es una empresa que se especializa en la aplicación de ciencia y tecnología para el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, que se enfoca en un diseño sostenible y regenerador en zonas tropicales y espacios tropicales de Costa Rica. David es el director de Black Waters. El piso es suyo, David. Bienvenido.
welcome to load up your presentation in presentation mode. Le pedimos que pueda cargar su presentación en modo presentación. A todos y todas. Es un placer estar aquí. Well, thank you very much for this opportunity to share. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir algo de mi conocimiento. Voy a hacer la presentación en inglés también. Entonces voy a comenzar a compartir. Bueno, aquí tenemos mi presentación. Me avisan si pueden ver la pantalla. We're still waiting. Seguimos esperando. Sí. There's What's best, what bad, best. It's indicative. yes, I got some problems here to sharing. They asked me for. 1 second. Yeah. Okay, well, we'll give it a second. Ok, le damos un segundo entonces. David? Yes, I have some problems here to sharing my screen. I don't know. I think what we can Tengo do un is problema compartiendo la pantalla. to give you a moment to find the share button. I can invite. Bueno, damos un momento para que encuentre el botón de compartir. No, lo encontré, pero cuando empecé a compartir, no sé, empezaron a salir unas cosas extrañas. Entonces, Okay. I think what we'll do then. ok, entonces lo que podemos hacer es que me disculpo por los problemas técnicos. Si continúan, entonces podemos invitarlo a un webinar en el futuro. Esperamos que se solucione. Quiero pedirle a nuestra compañera Mota que pueda dar la presentación mientras David soluciona la presentación. Así que le invito a compartir su presentación y podemos volver a David. Ok, muchas gracias. Voy a hablar en español. Ok, voy a compartir la pantalla. Let me introduce you, Beth. That was very rude of me just to say Permítame jump in. So, presentarla, you're Beth. from Naturalia in Cataluña. Discúlpeme. Usted es de Naturalia en Cataluña, que se especializa en el diseño e implementación de sistemas para la restauración y conservación de espacios naturales. Se especializa y es pionera en el uso de ingeniería de paisajismo. Beth, usted está a cargo de la redacción de proyectos ejecutivos de Naturalia y nos emociona escuchar lo que nos va a contar desde Cataluña el día de hoy. Ok, muchas gracias. Debe comenzar en modo de presentación y compartir la pantalla. No, but it's not. No, no me permite. No está pasando lo que como antes. A ver si puedo. No. No? Can you see it correctly? So, it's still in Ahora lo presentation pueden mode. ver. Sigue en modo de presentación. No sé si puede volver a lo que hicimos la última vez. Sí. No. Yo creo que ahora sí. A ver. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora. Excelente. En Bueno. primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros. A ver. Ok.
Primero os voy a presentar de dónde vengo, la empresa Naturalea, y luego vamos a entrar en diferentes proyectos. Naturalea es una empresa que está especializada en la restauración del medio natural, utilizando medio natural, pero también dentro de ciudades, utilizando soluciones basadas en la naturaleza. Y en España somos uno de los pioneros en la utilización de la bioingeniería del paisaje, que luego ya os voy a contar un poco de qué va. Tenemos más de 26 años de experiencia y unas 1000 obras ejecutadas. Y nosotros siempre decimos que lo que queremos es trabajar con la naturaleza y para la naturaleza. Dentro de Naturalea tenemos como 3 patas, ¿no? Que todas están interconectadas, pero tenemos la redacción de proyectos hidráulicos de restauración, etc. Luego tenemos un equipo de personas interno en la empresa que ejecutan estas obras, ¿no? Las diseñamos, pero también tenemos la posibilidad de ejecutar estas obras. Y luego tenemos una tercera pata, que es la investigación, ¿no? Nosotros siempre vamos avanzando y cuando descubrimos que tenemos que nos falta información, que tenemos incógnitas a la hora de tanto de proyectos como obras, intentamos empezar proyectos de investigación que nos resuelvan estas dudas. Lo que decimos, las claves del éxito, ¿no? Tenemos un equipo multidisciplinar, tenemos nos volcamos mucho en la investigación, pero también creemos mucho en la red, ¿no? En el tejido de diferentes asociaciones o diferentes grupos de empresa, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, que trabajamos conjuntamente para poder mejorar, para poder descubrir nuevos sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los ejemplos es el Urban River Lab, que es un laboratorio que tenemos en Montornès, que es una ciudad cerca de Barcelona. Y ahí tenemos unos canales que lo que reproducen son ríos artificiales. Y mediante plantas y todo el sustrato que fija estas plantas, lo que intentamos descubrir es cuál es la mejor manera de mejorar la calidad del agua, ¿no? En nuestros ríos, en Cataluña, la mayor parte del agua proviene de depuradoras, de agua depurada, porque no tenemos agua circulante. Por lo tanto, esta agua de depuradora, que normalmente no es... está depurada y cumple con los estándares, pero tiene una infinidad de sustancias no naturales, como pueden ser medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que queremos ver es cómo las plantas nos ayudan a mejorar esta calidad del agua. Es uno de los ejemplos. Tenemos una página web y ahí hay mucha información. Tenemos distintas áreas de trabajo, pero bueno, iré pasando, ¿no? Lo que sí que es importante, tenemos el 94% de nuestro trabajo proviene de contrataciones del sistema público. O sea, el sector privado aún está en una fase muy incipiente de querer soluciones basadas en la naturaleza. Y por último, también creemos mucho en lo que es la divulgación y comunicación. Nosotros tenemos una página web donde colgamos mucha información tanto de los proyectos de investigación como de los proyectos constructivos, como de las obras, porque como a más gente lleguemos, más generalizadas serán los conocimientos de las soluciones basadas en la naturaleza y quizá más demanda habrá, ¿no? O sea, no nos quedamos la información, sino que compartimos, y cualquier experiencia, a cualquier persona que quiera compartir información, estamos totalmente dispuestos a compartir. Ahora voy a explicar unos cuantos proyectos. Primero me gustaría, porque no sé si todo el mundo está familiarizado con lo que es la bioingeniería del paisaje. La bioingeniería del paisaje es la utilización de materiales naturales, como puedan ser troncos, a plantas, partes de planta, como elementos estructurales, ¿no? Un ejemplo es en Sant Hilari Sacalm, que es una ciudad en Cataluña, que había un río que estaba totalmente canalizado por unos muros de hormigón. Lo que queríamos era recuperar este río, ¿no? Hicimos el estudio hidráulico correspondiente, eliminamos totalmente el hormigón, recuperamos la morfología del cauce fluvial y a partir de aquí vimos que para proteger estos márgenes teníamos que realizar diferentes estructuras, ¿no? Allí donde el impacto del agua de las avenidas era mayor, lo que propusimos fue la construcción de un Krainer, en inglés es un creep wall, es una estructura con troncos y se introduce planta, como veis esta planta pequeña, dentro de la estructura.
La idea principal es que en el primer momento de la construcción esto ya funciona, ya protege los márgenes y a medida que los troncos, que en este caso es madera de castaño, pero a medida que los troncos se van degradando a lo largo de los años, la planta que hemos plantado ya ha sido capaz de enraizar y con sus raíces proteger totalmente el talud. Por lo tanto, vamos sustituyendo lo que es la madera que hace una función estructural inicial con planta viva. Aquí podéis ver el resultado. Esto es inmediatamente después de la ejecución, donde se ven los troncos y la planta va creciendo poco a poco, pero al cabo de los años eso se transforma en un río natural, ¿no? Un río, y con las funciones y los servicios ecosistémicos que nos aporta un río natural, ¿no? Siempre decimos que nosotros cuando vamos a las obras, si no vemos nuestra obra, es que ha sido un éxito, ¿no? Y en este caso, aquí en esta última foto se ve. Luego, ¿qué diferencias tenemos, ¿no? Entre un río canalizado con estructuras de hormigón y el río naturalizado que nosotros hemos conseguido, ¿no? Pues todos los servicios ecosistémicos asociados de paisaje, de recarga de acuíferos, pero también de reducción de CO2, etc. Otro caso también de éxito es en Viladecans, que es otra ciudad cerca de Barcelona, que se construyó un nuevo polígono industrial y para ello tenían que realizar una balsa de laminación para contener todas las aguas de escorrentía superficial que se generaban en momentos de lluvia, porque es una zona sin pendientes y por lo tanto había problemas de inundación. Se hizo una balsa muy grande de 18.000 metros cuadrados. Inicialmente lo que se pretendía con esta balsa es que fuera un agujero en el medio del polígono industrial. Cuando llegamos en el proyecto dijimos, hombre, tenemos aquí una oportunidad muy grande de generar un ecosistema vivo, natural, ¿no? Y que no solo sea un depósito. Vimos que excavando 1 metro más llegábamos al acuífero y por lo tanto tendríamos agua superficial permanente, que esto ayuda muchísimo a la mejora y al incremento de la biodiversidad del espacio. Y plantamos vegetación que fuera capaz de soportar crecidas del nivel de agua, ¿no? Eso fue perfecto, la vegetación se estableció perfectamente, pero teníamos otro reto, que es que toda el agua que recogemos de la escorrentía superficial de lluvias en zonas impermeabilizadas está contaminada. ¿Por qué? Porque está limpiando las calles de hidrocarburos, de aceites, de partículas sólidas, ¿no? ¿Qué pasaba? Que si nosotros dejábamos entrar directamente esta agua de escorrentía superficial a la balsa de laminación, habría un impacto muy importante a la fauna asociada a nuestra balsa de laminación. Por lo tanto, lo que hicimos fue generar unos filtros verdes. Queríamos que el agua pasara por estos filtros verdes antes de llegar a la balsa principal. ¿Cómo lo hicimos? Pero ayer sí lo atravesé y lo... Sí, ya está. ¿Cómo lo hicimos? Impermeabilizamos la primera zona con láminas de PDM y hicimos una sucesión de balsas con carrizo vegetalizadas. Por lo tanto, el agua, antes de llegar a la balsa principal, pasaba a través del sistema de filtro verde. Aquí se ve el carrizo bien desarrollado y permitía que el agua que llegaba a la balsa fuera de una calidad óptima para la fauna. Estas son imágenes de ya la balsa desarrollada en un momento de media crecida. O sea, aquí tenemos la balsa medio llena después de una lluvia. La vegetación, parte de ella está cubierta de agua en este caso, pero bueno, es vegetación que es capaz de aguantar estas oscilaciones de agua. Y aquí vemos una imagen general ha sido un éxito porque aquí además al lado tenemos una zona, un centro comercial y por lo tanto la gente ha ido mucho a ver la zona. No está permitido bajar porque se quiere preservar a nivel ecosistémico el espacio, pero sí que se puede observar. Y a nivel de aves, etcétera, ha habido un resultado muy satisfactorio. Otro caso es en una escuela, por ejemplo, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza pueden estar en todos los sitios, ¿no? Y aquí es en el caso de una escuela que tenían un patio con pendientes bastante elevadas, que había mucha erosión, y por lo tanto no se utilizaba este patio porque no había sombra, no era un espacio muy poco utilizado.
Y lo que hicimos fue generar diferentes terrazas con estructuras también de bioingeniería, y la gracia del proyecto es que intervinieron los alumnos de la escuela. O sea, los alumnos fueron partícipes de todo el proceso, de la definición, de la ejecución, etcétera, ¿no? Y donde antes había un patio que no se utilizaba porque ni había sombra y además había mucha erosión, ahora se ha convertido en un patio mucho utilizable, ¿no? Pero además ha sido parte del proyecto educativo de la escuela. Otro ejemplo es en un parque agrario cerca de Barcelona también. Nosotros el área de trabajo siempre está alrededor de Barcelona, que había muchos problemas de erosión. O sea, se estaba perdiendo superficie útil de terreno porque las oscilaciones del nivel del agua de los canales de riego se estaban comiendo los márgenes del canal, ¿no? Allí había todos los países que decían que querían proteger estos márgenes con escollera, ¿no? Y hacer una línea de escollera con piedra limítrofe a los márgenes. ¿Qué pasaba? Que era un sistema muy costoso, ¿no? Y nos vinieron a preguntar a ver si teníamos alguna alternativa para no hacer este gasto tan importante de dinero, ¿no? Y en espacios donde tenemos agua y tenemos agua permanente, utilizar la vegetación es un buen sistema. En este caso hicimos actuaciones muy, muy sencillas de plantación. Sí que probamos diferentes técnicas para ver cuál era el mínimo esfuerzo a realizar para poder proteger los márgenes, ¿no? Aquí se ve que hay diferentes sistemas. Al final vimos que la mínima intervención también funcionaba. Y podéis ver de donde inicialmente teníamos erosión, que implementamos, y al final lo que se generó era un continuo de vegetación que estaba fijando los márgenes, la erosión se paró y además, como trabajamos con especies autóctonas, ¿no? Podemos escoger aquellas que están más adaptadas a la zona, pero en este caso no queríamos vegetación alta porque haría sombra a los campos y los países estarían... Bueno, pues se busca aquella vegetación autóctona que nos cumpla con las funciones tanto estructurales como también de paisaje o de no generar sombra en este caso, ¿no? Estos son... Sí, he ido muy rápido, después si tenéis dudas podéis preguntar. Y luego, ¿qué nos encontramos nosotros a la hora de actuar o de utilizar las soluciones basadas en la naturaleza? Nosotros vemos que los últimos 10 años ha habido un aumento exponencial en la demanda de soluciones basadas en la natura por parte del sector público y especialmente por las administraciones locales, ¿no? También vemos que el conocimiento y la experteza de los técnicos de la administración local en este caso, pero también a nivel territorial, es cada vez mayor. O sea, cada vez hay más conocimientos técnicos e incluso muchas veces son los propios técnicos los que impulsan o lideran proyectos y convencen a los cargos políticos para que se realicen, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, también cuando nos vienen a buscar es como en este último caso que explicaba, que la solución basada en la naturaleza es más económica que otras soluciones de ingeniería más convencional, ¿no? A veces queremos hacer un supermuro de hormigón para proteger un margen y quizá si hacemos un estudio hidráulico y vemos que ahí las tensiones, velocidades no son demasiado altas, quizá con vegetación es suficiente y no tenemos que construir estructuras muy costosas, ¿no? También vemos que estas soluciones basadas en la naturaleza solucionan cosas que quizá la ingeniería más clásica no soluciona. El caso, por ejemplo, es el de la mejora del agua de escorrentía superficial, del lavado de calles después de lluvias, que va a los cursos fluviales. Si nosotros tuviéramos que instalar un mecanismo que depurara esta agua antes de ser vertida en el río, sería muy costosa. ¿Qué hacemos? Utilizar la planta para que nos depure esta agua y entregarla de mayor calidad. Esto a nivel económico tiene unas ganancias muy, muy, muy importantes, ¿no? Esto en taludes o para protección frente a inundaciones, etc. ¿Vale? O sea, que a nivel económico muchas veces
es mejor o es más económica una solución de este tipo que una clásica. Y por último, también vemos que cada vez más es la ciudadanía la que pide que haya espacios verdes, ¿no? La que exige que haya más calidad de vida, que haya más sombra, que haya mejor calidad del aire, ¿no? Y esto también es una cosa que revierte directamente en las demandas de ejecución de proyectos y obras, ¿no? Es que la ciudadanía está pidiendo. Después de la pandemia se vio claramente que la gente necesitaba el verde, necesitaba estar en contacto con la naturaleza. Y esto la administración local, sobre todo, que es la que más recibe directamente los inputs de la ciudadanía, lo ha sabido o lo está sabiendo. Eso es lo que nosotros percibimos, pero sí que creemos que está sabiendo canalizar esta demanda y trabajar en la línea de crear ciudades más verdes con soluciones más integradas. Y hasta aquí mi presentación. ¿Cualquier duda? Excelente, muchísimas gracias. It was really interesting. You covered an amazing number. Gracias, fue muy interesante, cubrió una cantidad importante de proyectos, describió la empresa y también habló sobre el ambiente político. Gracias por cubrirlo en 15 minutos. Tenemos tiempo para una pregunta más antes de pasar con David. Nuevamente no veo preguntas en el chat, entonces haré una pregunta yo. En su introducción usted mencionó que el 94% de la empresa de Naturalia es financiada por el sector público y solamente 6% por el sector privado. Usted presentó un caso de Villa de Cans que era un proyecto industrial, creo que seguramente fue financiado por el sector privado o por el público. Esto fue una demanda expresa de la administración pública, fue como una medida compensatoria para poder urbanizar. Okay. Es decir, los gastos sí que fueron pagados por el agente privado, que es el que estaba urbanizando, pero solo se hizo porque hubo un requisito explícito de la administración pública que se les pedía que tenían que tener una base de eliminación. Sí que es verdad que el promotor de la zona industrial nos vino a buscar porque quería algo más, quería un proyecto un poco más, menos convencional, quizá un poco más avanzado, ¿no? Y sí que había por parte del promotor interés en este tipo de soluciones, pero fue un requisito de administración pública, sí. If you could mention, and this is the last question, if you could suggest one puede sugerir, bueno, tenemos una pregunta aquí, más bien voy a dejar que Adi Carrera, bueno, ella pregunta si ¿cómo promover este tipo de soluciones entre las autoridades? It's close to my question. Mira, nosotros, claro, ya estamos trabajando en este sector. Al principio de todo, lo que hacíamos nosotros era propuestas, mini proyectos gratis para convencer, y con muchas fotos y con muchas explicaciones. O sea, cuando nos pedían, ¿qué haríais aquí? Pues hacíamos un proyecto que en ese momento ni se cobraba, un poco para dar a entender lo que queríamos hacer y nuestra voluntad, ¿no? Y así es como nosotros poco a poco fuimos avanzando. Por otro lado, yo creo que también la ciudadanía es la que está ahora empujando un poco y de hecho, si la ciudadanía empuja, los políticos tendrán que moverse y tendrán que actuar en este sentido. Básicamente esto. So, a lot of free work, a lot of demonstration, a lot of mucho trabajo libre, mucha demostración, mucha inversión para comenzar. Pero lentamente esto se está volviendo un mercado en el sector privado también. Fue excelente. Yo creo que nos encantaría que regreses en algún momento para escuchar más de ti, pero por el momento tendremos que estar contentos con sus 15 minutos. Magnífico tenerte aquí con nosotros y ahora espero que te puedas quedar un tiempo y quisiera ver si pudiéramos regresar a David Wolgen y Blackwaters. David, ¿estás con nosotros? Sí, lo intentaré, sí. Hagámoslo. Muy bien. Déjenme saber si pueden ver mi pantalla. Sí, podemos ver el PowerPoint, pero si primero colocas el PowerPoint y puedes compartir, ahí estás, en modo pantalla completa. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Sí, como les dije, voy a hacer mi presentación en inglés también.
y todas las diapositivas van a estar escritas en español. Entonces, si tienen alguna pregunta en español, me dejan saber también. Entonces, voy a hablar un poco sobre un proyecto muy sencillo. Somos una empresa muy pequeña basada en Costa Rica. Ya hemos estado trabajando 5 años con estructuras y soluciones basadas en la naturaleza. Y el caso que les voy a presentar es un caso de un control de runoff en la provincia de Heredia. Está ubicado en Costa Rica, en Belén. Entonces, este es Park Cage. Es un proyecto diferente a lo que hemos visto antes con todos los otros enfoques. Entonces, este lugar anteriormente era un parque urbano que estaba en la mitad de un barrio muy pequeño. Nuestro proyecto que tiene que ver con las corrientes, teníamos problemas cuando habían inundaciones con estas corrientes o estos vertidos. Fue una sorpresa cuando vi los videos de los vecinos. Cuando hice el modelaje, vi que el río cruzaba el parque y no podía creerlo cuando lo vi, cuando vi los videos. Y comencé realmente creyendo lo que estaba sucediendo en este lugar. Entonces, lo que propusimos para este proyecto realmente es un control de vertimientos o escorriente con una solución muy sencilla de infiltración y tasas de evaporación. Entonces, tenemos varios proyectos en Costa Rica ya, por ejemplo, este es G-Park en Belén. Este es un parque privado para un proyecto en Nosara, Guanacaste, para un control de inundación. Y este lugar tenía muchos problemas con inundaciones. Ya diseñamos nuestro primer techo verde en un espacio verde en Belén de 100 metros cuadrados. Fue diseñado es un techo singular metálico. Y este es otro proyecto que ya hemos trabajado en el Parque Urasti, que está a la mitad de unos carriles de riel para el tren, que es parte del municipio de Belén. El propósito principal para esta infraestructura es controlar las escorrientes y el polvo en las temporadas secas. Ahora regresemos al proyecto de Parque H. Cuando comenzamos a hablar, perdimos la presentación. Por un segundo. No, regresaré. Voy a regresar a la presentación principal del proyecto. Aquí tenemos las diapositivas del proyecto Parque H. Lo que tenemos acá. En la primera vez lo que hicimos es capturar la realidad y para esto utilizamos drones para capturar la realidad y utilizamos LiDAR como tecnología y hicimos este modelo pequeño, lo construimos para revisar el contexto de este lugar. Discúlpeme, David. No vemos su diapositiva, David. La pantalla está congelada. Ahí sí, gracias. Bueno, la primera vez lo que hicimos es que trabajamos con diferentes tecnologías. Trabajamos con drones, por ejemplo, para capturar la realidad. Utilizamos tecnología de LiDAR y fotograma para tratar de tener el mejor contexto posible para nuestros arquitectos, para que comiencen a diseñar por centímetro por píxel. Y eso es importante porque si no tenemos la construcción real del proyecto, no podemos diseñar nada. Entonces utilizamos drones, sensores, tecnología de sensores remotas para diseñar. En este caso, ese es el Parque H. Lo que hicimos nosotros es que utilizamos una solución muy sencilla. Diseñamos una trinchera pequeña de filtración en la parte principal, como vemos en el modelo. Y este es el render del parque. Y
lo que más controlamos es evaporación e infiltración para controlar el escorrienta o la inundación. Blackwater es una empresa pequeña que está creciendo muy rápidamente y ha crecido mucho en los últimos años. Hemos estado trabajando con un arquitecto en Costa Rica para diseñar un nuevo laboratorio para soluciones basadas en la naturaleza y control de erosión e inundación. Y el último año ya hemos estado cooperando con ellos y estamos listos para lanzar para el otro año con varias investigaciones nuevas y con investigaciones que tenemos desde ciudades de Costa Rica para resolver todos estos problemas. Y aquí tenemos un ejemplo del Parque H ya bajo construcción. Este es un ejemplo de la infraestructura gris. No importa si colocamos una tubería muy grande en el sistema alcantarillado, no es suficiente. Todas las ciudades a través del mundo ya están inundadas y ellos necesitan un nuevo tipo de solución, necesitan una nueva forma de diseño, una nueva manera para poder construir. Lo que hicimos en Parque H realmente es una piel ecológica nueva con este sistema nuevo que tiene mucho poder para filtración y lo colocamos en esta capa superior, que es un tipo de tanque realmente. Y aquí tenemos un video del parque ya terminado. Ese es el tipo de sendero que construimos y lo que ven acá, todo este mugre, todo este es el agua que está entrando al sistema. Todo esto fue por las inundaciones, por las escorrientes y controlamos estos. Esta solución tiene más o menos 1,500 metros y vamos a colocar bastante vegetación en estas partes más adelante. Esto ya fue estabilizado, pueden caminar ya con sillas de ruedas y con tacones y todos. No tenemos problemas, está estabilizado ya. Funciona como si fuera un tanque, pero las personas lo pueden utilizar para salir a caminar con su perro, para salir con la bicicleta, como quieran, para lo que quieran. Eso es lo que tenía para ustedes. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Si tenemos preguntas, me dejan saber. Fue magnífico, David. Muchas gracias por presentar Parque H y por hablar sobre los proyectos que tienes tú en Blackwaters. Tenemos dos preguntas en el chat. ¿Ya? La primera pregunta es de Matthew Stillereed y está complementando no solamente su presentación, pero todas las otras. Él quisiera conocer que esos son grandiosos ejemplos, pero ¿tenemos alguna barrera notable que tenemos que superar? ¿Hubo alguna barrera que tuvieron que superar? Para ti, David, ¿cuáles fueron las barreras que tuviste que superar para implementar Parque H? Magnífico. Este parque no está conectado con el sistema alcantarillado del municipio, está desconectado completamente. Ya tienen suficiente, ellos ya tienen suficiente de poder de control para infiltrar todo el escorriento, toda la inundación que está llegando. Para nosotros, los problemas que tuvimos a través de los años quizás puede ser la ingeniería tradicional, los diseños tradicionales de ingeniería fueron los problemas, pero eso desaparece cuando mostramos la ciencia detrás de eso y les mostramos datos. Cuando demostramos que tenemos datos, las personas ya empiezan a confiar en lo que hacemos o lo que diseñamos. Y eso fue siempre importante. Si presentamos algo, debería tener ciencia y datos que lo soporta. Si no tenemos fuertes datos y ciencias, nadie van a creer en ti. Eso es importantísimo para nosotros y eso es importante para todo el mundo. Estos problemas existen en todas partes, no solo en Costa Rica, existen en todas partes del mundo, no solamente Costa Rica ni Latinoamérica, están en todas partes del mundo. Lo que necesitamos es
tener más esfuerzos en nuestros datos, en la ciencia, para demostrar que estas cosas simplemente funcionan. Y eso es todo. Creo que ya respondiste parcialmente, pero están preguntando hacia dónde se canaliza el agua del parque. Voy a decirlo en español. El parque está desconectado del sistema de alcantarillado, ¿ok? Él está desconectado. Él tiene suficiente capacidad para controlar el agua dentro del parque, dentro del sistema, ¿ok? Él está desconectado, ¿ok? Okay, that was a short and very clear. Fue una breve y clara respuesta. Y esto fue específicamente la solución basada en la naturaleza de que se maneja el agua a nivel local. Quisiera que regresemos a otras barreras. Nos mostraste una diapositiva donde hablabas sobre diferentes políticas que pudieran necesitarse en Costa Rica para promover su negocio. Y me estaba preguntando, aparte de la ciencia, que usted es el responsable por esta ciencia, ¿qué, por ejemplo, puede hacer el municipio de Belén, donde está ubicado este parque H? ¿Cómo será que ayudó a hacer este proyecto el municipio, este parque H? ¿Y cómo ayudó Blackwaters también a ayudar a desarrollar este negocio? Bueno, Belén es una ciudad muy particular. Está por debajo de la parte de Berelia. Entonces, ellos reciben toda el agua que viene de las montañas. Entonces, ellos normalmente se inundan muy frecuentemente. Ellos quieren encontrar soluciones para controlar estos problemas de inundación. Entonces, cuando me dieron la oportunidad a mí para comenzar a hacer algo para ellos tenían una mente muy abierta para intentar algo nuevo. Entonces, comencé yo a proponer esta nueva manera de infraestructura basada en naturaleza, este diseño, más en términos de regeneración, una manera más regenerativa. Entonces, ellos comenzaron a mover, a apoyar, trataron de empujar la política. En ese momento tienen una mente muy abierta para diseñar un nuevo parque anti-inundación para proteger a los ciudadanos y pueden utilizarlo en la zona también para ocio. Pueden utilizar el parque. En este momento, el municipio de Belén es el primer municipio quien están implementando esto en Costa Rica y realmente estamos trabajando en más de 10 municipios en este momento. No los hemos terminado, pero estamos trabajando, estamos haciendo algo muy bueno para nuestro país y para nuestra región. Muchísimas gracias. Desafortunadamente tenemos que seguir. Me hubiera encantado me encantaría invitarte más adelante. Fue excelente. Muy corto el tiempo, pero vamos a seguir. Ahora tenemos we have the opportunity of inviting. Tenemos la oportunidad de invitar y decirle gracias a David Borges, invitar a Grace Yepes de Yes Innovation, quien ha estado siguiendo la presentación y las conversaciones y a las preguntas y ha estado tomando notas también y haciendo preguntas especialmente sobre las barreras y los habilitadores de políticas para este tipo de solución. Grace Yepes es de Yes Innovation y Yes Innovation está basado en Quito y trata de implementar nuevas prácticas y nuevas tecnologías y nueva arquitectura en urbanismo en Latinoamérica. La sostenibilidad, la resiliencia y la naturaleza son los enfoques principales de Yes Innovation y Grace es la cofundadora y directora de la empresa. Grace, nosotros tenemos 15 minutos para ti, para que discute sus puntos de vista, para hacer preguntas. Creo que tenemos que pedirle a los participantes que se queden otros 10 minutos más de lo que habíamos planeado, porque tuvimos algunos retrasos. Espero que esté ok para todo el mundo. Entonces, el piso es tuyo para hacer los puntos de estos casos, para sintetizarlos. Perfecto, muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes con todas y todos. Gracias, David, por la invitación. Ha sido unas presentaciones muy, muy interesantes, sobre todo porque no solo inspiran, sino también muestran que se están haciendo cosas y que son de varios ámbitos, ¿no? Me parece interesante el hecho de que las empresas estén tomando estos retos también, porque hemos visto que muchos invierten en su puesta en obra, como lo hablaban, ¿no? El hecho de tener
proyectos que mostraban el poder hacer de otra manera, como decía Beth, y también, como decía David, ¿no? Tener datos también de lo que se propone. Y como lo dijo también Gustavo, ¿no? Aprovechar la información de esos sitios para darles una vuelta, ¿no? Pasar de un desafío a una oportunidad me parecía súper interesante. Nosotros creemos fielmente en que la empresa privada tiene que crear estas nuevas maneras de ver el territorio, sobre todo en este contexto de cambio climático. Entonces, sí, yo había anotado algunas cosas, les voy a abrir un poco una herramienta con la que había trabajado para hablar un poco y hacer las preguntas del caso. ¿Me confirma si están mirando la imagen de mi Miro? Perfecto, está un poco chiquito, pero vemos la pantalla. Bueno, sí, como les decía, entonces, yo puse aquí, ¿no? Está un poco los códigos de color para que me entiendan la gente que presentó, así que los colegas que nos comentaron sobre varias cosas, sobre el hecho de entenderlo de las respuestas con la naturaleza, el hecho de pensar en la riqueza local y pensar en lo natural y ver esto de trabajar por la naturaleza y con ella también, como lo decía Beth. Y el hecho de ya volverse especialistas. Entonces, en este punto también comentarles que nosotros como empresa privada nos preguntamos qué puede ser una barrera real para este tipo de propuestas. Y yo quería preguntarle a Gustavo justamente esto, porque ellos desafían la visión política para dar una propuesta nueva. Entonces, no sé si Gustavo estás por aquí. Voy a pedir a Beth y a David que prendan sus cámaras, por favor, Sí, para que aquí podamos estoy. Hola, conversar David, un. buenos días. Hola, Gustavo, qué gusto verte. Quería preguntarte justo esto de las barreras. ¿Cuáles fueron estas barreras que tú encontraste para este proyecto particular? Y que crees que luego tú lo transformaste en una oportunidad, tal vez. No solo ver el que no hubo cómo, sino cómo lo transformaron. Sí, bueno, barreras desde el punto de vista del escepticismo de algunos sectores de la ciudad al principio y particularmente de los gremios, algunos gremios profesionales. Creo que al final lo que ha determinado el éxito es el uso, el usuario. Pero yo creo que hubo mucho escepticismo a la idea de permitir al río que sea el río y que inunde una parte del parque. Cuando planteé esa propuesta, pensábamos, la ciudad, no la ciudad, pero algunas personas en la ciudad pensaban que dejar inundar el parque recién construido era una noción absurda y en realidad cuando ya se ejecutó y se probó, tuvimos una inundación 2 años más tarde y el parque funcionó perfectamente, acogió la inundación, las zonas que tenían que inundarse se inundaron y luego quedó sin ningún problema, no sufrió, digamos, daños por la inundación, todo estaba pensado para acoger inundaciones. Ese hecho de que se vio en campo rompió la barrera y ganó credibilidad para la administración pública, para el municipio que se había arriesgado conmigo. Entonces, yo creo que a veces hay que tomar riesgos. Yo tuve la oportunidad, la suerte de trabajar con un líder político en Manabí, con mucha visión, que de alguna manera permitió que tomemos esos riesgos y hagamos retos que antes no se habían planteado. Entonces, son oportunidades que se presentan y que hay que tomarlas inmediatamente. Perfecto. Eso de tomar riesgos me parece interesante porque, claro, en eso de tomar riesgos, Gustavo, muchas gracias. También Naturalea nos decía, ¿no? Beth, no sé tú, esto del tomar el riesgo para sobreponer la barrera, ¿cómo lo ves, Beth?
Perdón, porque se ha cortado justo cuando estabas haciendo la pregunta y no. Que justo hablábamos de las barreras y entonces la cuestión que nos decía Gustavo es justo que el tomar riesgos hace que la barrera realmente se pueda sobrepasar y cuando hablaba de riesgos, los proyectos que tú mostraste pues muestran un poco ese desafío al riesgo. ¿Cómo ves tú cómo ves tú las barreras y cómo ves tú la respuesta que ustedes han tenido también tomando esos riesgos? ¿Cómo le ves? Sí, yo creo que cada vez están más aceptadas y cada vez la gente sufre menos cuando ve este tipo de obras. Lo que sí que nos encontrábamos al principio era gente en contra. No, los ríos tienen que estar limpios, los ríos sin vegetación, porque la vegetación en los ríos, ¿no? Crea inundaciones y al principio había reticencias. Sí que es verdad que luego, como decía Gustavo, una vez hecha la obra y puesta en funcionamiento, ya no hay ningún problema. Ahí se terminan todos los problemas. O sea que yo creo que cada vez hay más ejemplos y cada vez la gente está más tranquila y más segura de que son soluciones fiables y necesarias, incluso diría yo. Una solución entonces podría ser esto de ejemplificar las soluciones como ustedes habían hecho, ¿no? Que decían, hicimos varias obras, yo había notado eso, hicimos varias obras, a veces hasta sin paga, pero para demostrar que había otra manera de hacer las cosas. ¿Cómo fue este proceso para superar estas barreras? ¿Cómo se lanzaron sin financiamientos, que siempre da miedo, pero que bueno? Bueno, esto aquí en Naturalea tenemos la suerte de que el director técnico, que es el impulsor, que es Albert Sorolla, siempre ha sido como un visionario, ¿no? Como siempre se ha lanzado a probar cosas nuevas y con la intuición de que funcionaría y con el convencimiento que sí que funciona. Y así hemos ido avanzando. Gratis, a ver, proyectos y obras, no muchas, porque si no la empresa no tira, pero sí que hemos hecho incluso con voluntariado, participando con asociaciones o ecologistas o del territorio, ir probando cosas con voluntariado. Sí, eso también ha sido parte de la esencia de Naturalea desde el principio. Es que la rama que ustedes tienen de investigación les ayudó también a superar barreras, creando datos. Sin duda. Actualmente aún existen muchas incógnitas de cómo el papel de la vegetación, el papel de los sistemas naturales, y a veces tú tienes el convencimiento de algo, pero si no tienes datos reales, fruto de un proceso de investigación, es difícil convencer a la gente, ¿no? Y con el URL, que es el laboratorio Celoberto, podemos tener datos empíricos, datos reales de la calidad del agua al principio y al final de un sistema de depuración natural, y eso ayuda muchísimo a convencer a las autoridades públicas o a quien tengamos que convencer de que son sistemas funcionales. O sea, sin duda es importantísimo el tema de investigación y de obtener resultados fiables de las muestras de campo, etc. Ahí creo que coincides tú con lo que justo David dijo, ¿no? Los datos y la ciencia puede superar las barreras porque demuestran cosas, ¿no? Vete, yo creo que eso es importantísimo. Voy a preguntar justo esto a David, porque él decía ciencia y datos. David, ¿cómo generaron esas ciencias y esos datos? Porque en las ciudades latinoamericanas la oposición es la falta de conocimiento y eso ha hecho que haya como una resistencia porque conocemos la ingeniería gris, pero no la verde. ¿Cómo la superaron ustedes, David? Realmente no sé cómo responder su pregunta, pero voy a tratar de responderla de la siguiente manera. Normalmente, todo lo que yo diseño siempre tiene que tener unos datos robustos. Si no tiene datos robustos, yo no sé, me dedico a otra cosa. Con mi trabajo, con mi labor, nosotros somos muy poquitos, solo somos tres. Yo, arquitecto y geotecnista, ¿ya? Yo soy especialista en hidrología e hidráulica, ¿ya? Entonces, para nosotros es muy importante, por ejemplo, tener esos factores de seguridad, no solo los periodos de retorno, sino también nosotros modelamos los escenarios de cambio climático según IPCC. Y hacemos proyecciones no tan alarmistas,
sino que le decimos a la población, bueno, es posible que el río llegue a 5 centímetros de altura al 2050 a esta zona. Y no te estoy diciendo que no tienes que construir, te estoy diciendo que debes de tener cuidado y debes de tener los principios de diseño arquitectónico suficientes para que el agua no dañe tu infraestructura. Entonces, cuando nosotros hacemos todas estas proyecciones, hacemos todas estas maquetas digitales, antes de que se mueva 1 centímetro de obra, ya lo hemos hecho el ejercicio virtual. Hemos quitado, puesto, lo hemos llevado a la población, hemos presentado al Consejo de Gobierno, hemos hecho 1 y 1000 iteraciones, y antes de que algo pase, llegar a planos definitivos, ya lo hemos hecho virtual. Entonces hacemos simulaciones hidrodinámicas, revisamos calados, revisamos velocidades, revisamos la parte de texturas de suelo, transmisibilidad hidráulica, analizamos el comportamiento de la lluvia a nivel local, a qué hora llueve, de qué manera llueve, cómo afecta, cuándo genera las inundaciones, a qué hora pasa. Todo esto es importante para nosotros. Entonces, una vez que tenemos todo esto, ya podemos hacer un diseño, y esto le da seguridad al inversionista. Y nosotros hemos tenido un crecimiento muy exponencial en los últimos 5 años, de que cada vez en mi país, en Costa Rica, que es un país tropical, la lluvia solo existe la lluvia y el mal llover. O sea, todo el año llueve mucho. Y te comento un ejemplo así, muy sencillo. El año pasado fue el año más lluvioso en 85 años. Y Parque H no salió una gota del parque. Y ni siquiera está construido al 100%, solo tenía un 20%. Entonces, cuando los vecinos ven que su dinero, Parque H es un proyecto pequeñito, es solo $250,000, es pequeño. Y cuando la gente ve que no hay efectos ya sobre justo lo que decían los colegas, ¿no? Ahorita, que el que no muestra no vende. Así es. O sea, usted puede publicar 100 papers al año y de ahí están todos los datos, pero no importa, yo también publico papers, pero si usted no enseña, no vende. Y es por eso que yo también, perdón que me extiende unos segundos, yo concuerdo mucho con la colega Beth de Cataluña, porque nosotros hemos tomado la decisión de colaborar con el Instituto Tecnológico de Costa Rica para diseñar un laboratorio para validar estas propuestas. Y entonces, es allí donde ocurre la magia, porque ya nos puede venir una municipalidad, un gobierno, y dice, tengo tal necesidad, necesito que me lo modeles para ver qué pasa, y entonces a nivel de escala podemos resolver problemas. Entonces, por ahí va la cosa. Y otra cosa, nosotros no estamos inventando agua tibia. Esto es ancestral. O sea, nuestros indígenas ya sabían qué hacer hace muchísimos años. Particularmente Blackwater se inspira en el Patrimonio Nacional de Guayao, que es Patrimonio de la Ingeniería Civil, que es un templo del agua. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es imitar lo que hacían los indígenas para controlar las inundaciones de sus pueblos. Yo no estoy inventando nada nuevo, solo que vemos los datos, esto es. Perfecto, sí. A mí me parece que también el hecho de responder demostrando también permite que haya una base técnica clara en donde se pueda mostrar la pertinencia de las soluciones. Y lo que veo es que la empresa privada, desde el diseño hasta la implementación, lo puede hacer, ¿no? La pregunta que nos hacíamos con David cuando organizaba él este webinar era justo, bueno, si las empresas privadas ya se organizan, ya están haciendo cosas, ya están generando servicios, ya están generando productos, ¿qué es lo que les haría falta que el gobierno local haga para que se crean más de estas empresas, para que haya más innovación en el sector de las SBN? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que hay cosas que el gobierno puede hacer? Porque en alguna de las preguntas que le hacían justo a Gustavo o que hablaron con Beth, hablaban de que había un plan, por ejemplo, yo lo conozco bien, el plan maestro del río Puerto Viejo, hay ordenanzas, hay los planes nacionales, mucho más ahora con cambio climático. También el hecho de que la ciudadanía está empezando a llevar proyectos, lo que me decías, Beth, ¿no? Ya hay mini proyectos que puedan ayudar a generar la necesidad desde la población, y eso obligaría a tener nuevos llamados. Y que tú también decías algo que a mí me parece interesante, es que cuando hay un pedido directo de la administración pública porque obliga a alguien, en este caso a un promotor, a hacer
un tipo de respuesta técnica y que el promotor busca que no sea solo la respuesta, sino sea algo más, también ya vemos que eso está pasando en el mercado. Y justo lo último, ¿no? Los datos que nos comentaban. Pero ¿qué creen ustedes que hace falta desde los gobiernos locales? Beth, ¿cómo lo ves tú? Claro, si el gobierno local ya está con sus presupuestos, ya está trabajando en el espacio público, tendríamos que hacer el siguiente paso, que es incentivar a las empresas para utilizar soluciones basadas en la naturaleza en sus propias instalaciones, ¿no? O sea, empresas privadas de logística o de fabricación, ¿no? Incentivar a las empresas privadas a utilizar soluciones en sus instalaciones, en sus propiedades, ¿no? Y quizá, no sé si incentivar a nivel económico o a nivel de legislación y obligar a que toda propiedad privada tuviera este tipo de sistemas. No sé, eso ya es un poco más complicado, pero sí que incentivar la administración pública ya está ejecutando estas soluciones en sus espacios. Ya tenemos que empezar a trabajar en espacios privados. En espacios privados, sí. A través de normas, ¿ves? A través de qué se te ocurre. Claro, lo ideal sería intentar lo que decía, ¿no? Muchas veces las soluciones son menos costosas y tienen una repercusión directa a nivel económico. Si tú utilizas soluciones basadas en la naturaleza para recolectar el agua de lluvia y esta agua reutilizarla en tus zonas ajardinadas, esto es una cantidad de agua que no tienes que pagar, que no coges de la red de agua potable. Por lo tanto, si intentamos convencer que son soluciones útiles, más baratas, que pueden solucionar problemas económicos, quizá por esta vía se podría convencer. Pero no, ya digo que no es un tema que estemos trabajando mucho y es opinión personal sin demasiada consistencia. O sea. Porque Yo al creo, momento, sí, David. sí, ya veo que alguna gente nos está dejando por la hora. Yo creo que podemos hacer una última respuesta y después dar la palabra a Félix. Lo que es seguro es que necesitamos 5 webinars más para explorar esto. Sí. Pero dejamos terminar la pregunta y ya. Muchísimas gracias. Vale, vamos a darnos un poquito de tiempo solo para contestar. David, cortito, ¿qué dices tú? ¿Obligamos obligaciones, normas, planes? ¿Qué se requiere? ¿Qué hace falta? ¿Cuál David? David. ¿O yo? No, tú, David. Muy bien. Bueno, esto es un tema un poco controversial. Yo puedo decir lo siguiente. Vamos a ver, no hay mucho que inventar. No hay mucho que inventar. Existen ya experiencias muy buenas en Australia, algunos estados de Estados Unidos, en Londres. Noruega también tiene una experiencia muy buena con reglamentos. Inclusive el gobierno de Barcelona tiene unas reglamentas para DEUs, para SVDS, muy buenas. A nivel de mi país, que es yo lo que puedo hablar, no puedo hablar de otro país, nosotros estamos en pañales. Entonces, ahorita mismo, si yo no me ensucio las manos, no va a pasar nada. Y me he puesto a ser parte de una comisión en el Colegio de Ingenieros de mi país para empezar a redactar esto, que nos va a tomar mucho tiempo, para redactar un manual primero, digamos, de soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura basada en la naturaleza, no solo para inundaciones, sino también para deslizamientos. Entonces, yo creo que vamos despacio, ¿sí? Pasos chiquitos de bebé, pero consistentes. Entonces, El Salvador tiene una experiencia muy buena. También ellos tienen un reglamento bastante bonito y creo que por ahí va la cosa. Creo que las soluciones basadas en la naturaleza es algo muy novedoso. Si ustedes se ponen a buscar en internet, en bases de datos,
quizás se va a encontrar 1.382 papers relativos desde 2019 a 2023, en donde tenemos autores latinos, pero no tenemos casos de estudio en papers de Latinoamérica. Entonces eso es importante. Y esto te lo dejo por ahí. Bueno, tal vez en Latinoamérica hay casos y que, como dices tú, no han hecho los papers todavía. Creo que invitar a que la gente que ya ha hecho obras los escriba y los describa sería interesante. Y para cerrar, solo por el respeto al tiempo que nos decía David. Gustavo, ¿tú cómo ves esto de los gobiernos locales? ¿Qué crees que le falta o qué debería fomentar los gobiernos locales para que hayan más de estas empresas como las de ustedes que han presentado hoy, que van desde el diseño hasta la implementación? Gustavo, ¿cómo lo ves tú? Gustavo, ¿estás por aquí todavía? Sí. Repíteme, por favor, estaba llegando. Sí. No, te preguntaba cómo tú ves que, o sea, o qué necesitas que el gobierno local haga para facilitar la creación de empresas y la innovación en el sector de las TCBNs, en el contexto ecuatoriano y latinoamericano. ¿Qué crees que hace falta? Bueno, impulsar la investigación en las universidades es la debilidad que tenemos, es lo fundamental, y creer un poquito más en las soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo a nivel de los consejos provinciales, que tienen en nuestro país la gestión del paisaje más grande. Nos aproximamos y con mucha preocupación a un fenómeno del Niño que va a afectar nuestro continente de una forma muy fuerte. Se habla de un super niño esta vez, y creo que pensar en el rol que cumple las infraestructuras verdes o naturales, por ejemplo, en este caso los bosques y cursos de agua, están en estado natural, y cómo hemos ido alterando el paisaje, empezar a invertir en restauración. Todas estas técnicas que nos mostraron los ejemplos en Cataluña, en Costa Rica, son importantes de llevarnos hacia la lógica de inversiones de los gobiernos provinciales y también de los municipios. Creo que el hecho de que las universidades se involucren más va a dinamizar ese proceso. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que te agradezco mucho, Gustavo, les agradezco mucho a Beda, David. Yo creo que estamos muy entusiasmados con estas soluciones que han generado un nicho de trabajo para todos nosotros, colegas que hemos trabajado y hemos tenido el gusto de imaginar soluciones con naturaleza. Sin embargo, parece que todavía, como decías, David, estamos en pañales. En América Latina tenemos muchas cosas que se han hecho, pero pocas que se están procesando y generando datos. Me parece también que es importante que las empresas empecemos a empujar muchísimo más hacia esas soluciones. Como decías, tal vez innovar en nuestros propios sectores para entrar con estas soluciones y así generar un producto, entre comillas, nuevo e innovador. Y nada, nosotros hemos trabajado con mis colegas, le agradezco mucho a Daniel y a Micaela, hemos escrito un poco las cosas que nos han ido diciendo y las grandes ideas que podrían nacer de esta conversación para que David Barton pueda tener una base. Y me parece que incentivar las SBN desde lo privado puede hacer que se muevan las cosas también. Y creo que con eso yo cerraría. Creo que es importante que hagamos red y que mostremos nuestros ejemplos y trabajemos un poco más conectados. Como decías, David, no estamos inventando el agua tibia, así que es interesante que estas nuevas redes de empresas y de experiencias nos ayuden a ir hacia un camino más sostenible y con soluciones basadas en la naturaleza que soportarán mejor el cambio climático y nos ayudará a enfrentar riesgos. Esto, David, por mi parte, muchísimas gracias.
Thank you so much, Grace, and an incredible job you've done with Muchas your... gracias, Grace. Es un trabajo increíble que han hecho. Yo pensé que era usted la que hacía todo, pero incluso movilizó a sus compañeros. Eso es muy positivo. Entonces, gracias por también el tablero Miro. Creo que lo vamos a seguir utilizando en el webinar porque es una súper herramienta para hacer un resumen. Y no sé si me atrevo a pedirle que vuelva porque no sé cómo vamos a hacerlo sin usted. Entonces, muchas gracias por eso. Me encantó la sesión, los ejemplos, la discusión de las barreras, cómo lograr y superarlos. Voy simplemente a promover el seguimiento y después dejo la última palabra a Félix. Entonces, ¿me ven la pantalla? Sí. Sí. Entonces, me parece evidente que tenemos que vernos de nuevo. Tenemos mucho que hablar y muchos ejemplos que compartir y inspirarnos de ellos. Esta lista de temas no está escrito en piedra, no sé si se dice así en español, pero creo que para la próxima sesión vamos a invitar a empresas que han logrado superar sus primeros años y ya se han consolidado, y queremos invitarles a presentar cómo hicieron esto para crecer su negocio. Esto va a ser el tema en septiembre. Les invito a juntarse con nosotros y compartir sus experiencias de cómo hacer crecer su negocio. Y vamos a ir divulgando los siguientes temas también y sus fechas. Nada más, quisiera agradecer la participación y paso la última palabra a Félix. Muchísimas gracias a todos, Gustavo, David, Beth, Grace, por facilitar este día. Félix. Gracias a ustedes por invitarnos. Felix, would you like to Yeah, close? thank you very much. Can you Félix, close? el piso es suyo. No sé si puede dejar de compartir su pantalla, por favor. Okay, also just a few last words from my side. Ok, Thank you very much tengo for unas the cuantas for the palabras presentation, adicionales. for the Gracias por sus presentaciones, por su as you've already debate. seen in the chat, we would Como like ya to pudieron ask ver you en to el take chat, nos a minute gustaría to give us pedirles un feedback. minuto o There's an dos para que international nos den su Flemish link that you can retroalimentación. find in Hay the un chat hipervínculo en español y otro en to inglés some feedback que form. pueden encontrar en el So thank chat. you very Es much un for this. formato, un formulario de retroalimentación. Gracias por ayudarnos con esto. We'd Y like to announce también our nos next gustaría in-person invitarlos the next al Cities Talk Nature al Conference. evento en persona, la Will take conferencia de place Cities in Talk November Nature, que se va a llevar a cabo en 23 to 24th of noviembre this year. 23 a Will take place 24. in Envigado, in Este Colombia, año va a ser en Envigado, en on Colombia, rethinking urban rural y vamos ecosystems a for people and repensar los biodiversity. vínculos o You las will conexiones find urbano-rurales more para las information personas y soon la on our biodiversidad. Cities Talk Nature Vamos a website. encontrar más Also, información en la página web de it was Cities of Talk posted Nature in the muy chat. pronto, que So, también se publicó you en el will chat. find more information very Entonces soon. van a encontrar más información muy And pronto. Y otherwise, there's nothing more to say from my side. de Just resto thank no hay you más por decir de mi hope to see parte you next time y again. espero Thank you verlos very la much próxima vez and nuevamente. have a Muchas good day. gracias y feliz día. Muchas gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Thank you very much. Gracias. Buena tarde. Gracias.